Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Mi nombre es Mauricio Arboleda y me gusta hablar de estos temas que llaman mucho la atención. Y el día de hoy me llamó mucho la atención el tema de social listening, que algo que no había podido conversar anteriormente en ninguna de mis propuestas. He tenido la oportunidad de conocer a Milagro a través de LinkedIn. Habíamos tenido una conversación en algún momento, pero Milagro ahora la tengo aquí como entrevistada. Entonces, nada, quería darte las gracias, Milagro. Muchísimas gracias por estar aquí y esta oportunidad de poder conversar sobre temas de marketing digital y social listening y mucho más, pues, ¿no? Sí, muchas gracias Mauricio por la invitación. De verdad un placer conversar contigo y también con tu comunidad. Dale, muy amable. Milagro, ¿cómo así entraste a este mundo del social listening? Porque no es que es algo tan atractivo dentro de todo lo que se ve del marketing digital. Sí, bueno, si me preguntas a mí, la verdad es que yo me ha gustado siempre lo que es la investigación de mercado. Cuando estudié marketing Ah, hace muchos años, lo que más me había gustado era justamente entender la conducta del consumidor. La verdad que llegué por casualidad a este mundo porque después de graduarme la verdad es que me dediqué a otras partes de marketing, por ejemplo análisis de producto, era analista de producto, de marketing, sí hacía investigación de medios de comunicación, pero ya en ese momento de forma orgánica porque fue hace varios años cuando no existía tecnología como claro, ahora. eso era piedra, Exactamente. papel, así, Quiero- palitos. Era Sí, monte sí. eso, había que ir cortándolo. Y había que ir cortándola literalmente porque había que comprar, o sea, recibíamos la prensa y había que revisar literalmente toda la prensa para ver, en ese momento trabajaba en banca, entonces tenía que ver todo lo que se hablaba de la banca en general, ¿verdad? Bien sea la propia banca generando sus propias publicidades impresas, entre otras cosas, como también las noticias que hubiese para poderlas clasificar, para que el gerente, por ejemplo, de marketing pudiera generar el análisis o, por ejemplo, poder detectar alguna tendencia dentro de ese momento. Eso fue hace bastantes años, la verdad. Y llegué a este mundo justamente porque tengo varios años especializándome como business developer, justamente de plataformas tecnológicas. Y uno de los perfiles que buscaban justamente en Voice Monitor era que tuviera experiencia de comercial, por ejemplo, de productos intangibles como plataformas tecnológicas y que además tuviera conocimientos en marketing, ¿verdad? En este sentido. Entonces, por eso fue que llegué, este año voy a cumplir 5 años Wow. justamente en esta industria y me ha encantado justamente por los retos que ha conllevado poder generar estos análisis y entendimientos justamente de lo que pueda estar pasando en las redes sociales. Oye, es que justo lo que acabas de decir, yo no había hecho esa analogía, pero tienes mucha razón. Al final del día lo que estás haciendo es investigación de mercado y la investigación de mercado tradicional, esa la hacíamos en nivel uno de marketing, eh, y simplemente lo que se hizo fue trasladarse a estos medios digitales porque no es que es una ciencia, sigue siendo exactamente lo mismo si no aplicado en estos medios. Claro, y te digo que es mucho mejor. O sea, obviamente es antes las empresas o las agencias seguramente hacían este tipo de investigación, pero demoraban mucho tiempo en poder llegar a algo, ¿no? Claro. Ahora realmente se puede hacer mucho más rápido y ahora con la integración de inteligencia artificial, casi que en segundos tienes un análisis. Entonces, una marca que el día de hoy no esté analizando o esté analizando un poco más lento que otra marca, realmente lo que está haciendo es llegar tarde, por ejemplo, a donde quiere llegar. Y es que eso es lo que también hace algún tiempo había revisado. Nosotros generamos tanta información que hemos cubierto todo lo que ha sido anteriormente a los siglos pasados, porque producimos constantemente contenido y hablamos de diferentes marcas en diferentes medios, que al final del día es abrumador, o sea, no es tan fácil, es buscar una aguja en un pajar, esa es la verdad. Sí, no, tienes toda la razón. Por eso viene el social listening, Mauricio, siempre, es decir, no es que estás buscando como al 100% y a ver qué puedes rescatar del volumen de datos que está
allí como tal en la parte digital, ¿no? Sino que es tener un objetivo de monitoreo. Una marca puede tener un objetivo específico, por ejemplo, yo quiero monitorear mi marca en función de la reputación, ¿verdad? En general. Tanto mi marca como los actores principales de mi marca, ¿no? El CEO posiblemente, alguna figura pública que esté dentro de la empresa. También puede ser que quieras monitorear las redes sociales para generar un entendimiento de las campañas, cómo va a ser obviamente el resultado que están opinando las personas acerca de la campaña que tienes o que están opinando los demás acerca de la competencia que están haciendo. También hacen social listening, por ejemplo, con objetivos de entender la industria o hacen social listening para generar un entendimiento del consumidor. Por ejemplo, yo quiero entender qué es lo que está en tendencia en este momento o qué puede ser una tendencia eventualmente porque estoy viendo algún comportamiento o algunos comentarios que están generándome alguna alerta, sí, o alguna señal de que hacia dónde va en este sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó lo del la industria, por ejemplo, K-pop, eso empezó con algunas señales en el social listening. Por ejemplo, ¿qué es lo que están diciendo las personas? ¿Qué contenido les están gustando? ¿Quiénes son las personas? ¿Verdad? Entonces esto obviamente podemos detectar y anticiparnos a ello. O por ejemplo, cuando también pasa el comportamiento de que estamos obviamente en el 2000, ¿verdad? Pero porque hay una cierta necesidad del consumidor o de la población en general por revivir momentos de los 80, por consumir contenido de los 80, por comprarse cosas coleccionables de los 80. Entonces esto me ayuda a entender qué está haciendo las personas, hacia dónde va, por ejemplo, el mercado y obviamente que cuando yo genero una estrategia, el consumidor va a sentir que va a conectar mucho mejor con mi marca y va a sentir casi que lo estamos escuchando, ¿no? Como que oye, me están leyendo. Eres importante para mí y por eso estoy escuchando tu comentario. Exacto, sí. Oye, hay algo que ahorita dijiste y que me parece muy valioso. Entendemos que hay que escuchar al cliente, pero muchas veces hay una complejidad en mi caso nos pasaba cuando trabajaba en Ecuador, nosotros vendíamos baterías. Y al buscar la palabra batería, wow, eso era gigantesco, porque batería celular, batería musical, batería, etcétera. En esos casos, y me imagino que lo has pasado y has tenido mucha experiencia también en eso, ¿cuál ha sido su sugerencia? ¿Qué es lo mejor o cuál es la mejor práctica en ese momento para las marcas? Porque realmente uno lo que quiere es ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado y cómo se lo puede aprovechar, pues, ¿no? Claro, sí. Bueno, Mauricio, en ese sentido, la verdad es que por eso debes contar con, bueno, lo mejor, ¿verdad? Para que sea mucho más fácil contar con una herramienta que te permita generar una escucha selectiva, ¿no? Entonces, existen operadores booleanos, ¿verdad? Que obviamente las empresas o las agencias que utilizan hoy el social listening están relacionados con este término que me permite, es como hacer una fórmula, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo estoy en Excel y quiero buscar algo en otra página o que me traiga una información específica, es muy parecido. Pero en este caso lo voy a construir con ciertas condiciones. Por ejemplo, quiero buscar el término batería, ¿verdad? Pero si fuese la batería, por ejemplo, no sé, Duracell, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, batería, pilas, cuando digan Duracell, ¿verdad? Por ejemplo, pero si por allí, por casualidad en el mismo post dice, bueno, yo utilicé una batería Duracell y alguna vez tuve una batería de estas musicales, obviamente. Claro, obvio. Exacto, entonces si dice la palabra musical, no. O por ejemplo, si dicen rock, no. Por ejemplo, suponiendo, ¿no? Estas palabras. Entonces la herramienta va a ir a buscar a las redes sociales de acuerdo a las posibilidades de la API, que te puede traer obviamente información, bien sea en comentarios, en posts, por ejemplo, en contenido, y te va a traer la información que tú le estás diciendo, ¿sí?
suele pasar, sobre todo en el idioma español, que es muy rico, por ejemplo, en muchas cosas, o sea, en Sí, muchas sí. palabras. Puede significar algo en Ecuador, puede significar otra cosa en Chile, por ejemplo, o puede Ujú. significar otra cosa en México. Entonces, sí tendríamos que tener como esa expertise, ¿verdad? Para poder generar O sea, una buena query. al final, como tú dices, puedes hacer o tener la mejor herramienta del mundo, pero el que filtra es un humano. No es que estás ahí, deja lo que corra y recibe la información. Sí, la verdad es que sí hay un humano que puede configurar la query o tener la intención de búsqueda, porque el humano es el que va a decir, oye, ¿qué quiero buscar? ¿Dónde? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿No? Pero ahora con la inteligencia artificial incluso se lo puedo decir. O sea, yo le puedo decir, por ejemplo, quiero buscar marcas de vehículos, quiero saber qué pasa en el sector automotriz en Latinoamérica. Por ejemplo, esta semana justamente hice ese análisis. Todo lo automotriz. Pero le dije a la inteligencia artificial que lo buscara dentro de Voz Monitor, obviamente dentro de la colecta de Voz Monitor, pero que excluyera cualquier contenido que tuviera que ver con robo de autos, o sea, por ejemplo, hubo un accidente en un auto Hyundai. No, yo quiero qué está pasando en el mercado automotriz a nivel comercial. ¿Qué opinan el consumidor acerca de si los repuestos, obviamente la marca como tal, cuáles son las marcas que más se están mencionando, cuál es el sentimiento alrededor de ello? Entonces ahora con la inteligencia artificial me lo hace mucho más fácil, ¿no? Puedo indicarle a la inteligencia artificial qué buscar. Ok, en ese caso es un asistente dentro del humano que está configurando y está obteniendo la información. A partir Claro. de eso, lo que tú has visto en cuanto a las marcas, ¿qué clase de errores han cometido cuando te han dicho, no, es que quiero esta información, pero tú tratas de explicar, mira, hay que sacar esta información de esta manera? ¿Cómo han percibido las marcas acerca de ese tipo de información y cómo lo han canalizado también? Porque a veces uno tiene una idea, pero en realidad no está bien por la data que ya aparece, ¿no? Claro, sí, justamente en ese filtro de información. Por ejemplo, si hablamos de una marca como Hyundai, por mencionar cualquier marca Ujú. en este sentido, Espero que algún día nos eh, patrocine. sí, exactamente, sí, total. Yo tengo que tener la intención de buscarlo, entonces yo posiblemente digo Hyundai y me trajo información hasta de España o de cualquier país donde digan Hyundai. Entonces, en este sentido, posiblemente no estoy generando el análisis que yo quiero porque me está trayendo de cualquier lugar. Ese es el principal error que cometemos, no tener un objetivo de monitoreo. Entonces, si yo en cambio digo quiero Hyundai, por ejemplo, Ecuador, ¿verdad? Y le digo a la query, oye, no quiero traer nada relacionado con delincuencia, que suele pasar Claro, que en las cosas noticias negativas. Sí, sí. aparecen cosas negativas, obviamente sale como referencia quizás la marca. Sí, no es mi objetivo de monitoreo en este sentido, ¿no? Si no es mi objetivo. Yo puedo generar obviamente este análisis. Porque digo en función del objetivo, porque a lo mejor mi intención es saber cuáles son las marcas, que ese análisis lo hicimos hace tiempo para una empresa de seguros, cuáles son las marcas de autos más robadas, por ejemplo, en Santiago de Chile. ¿Para qué? Para poder entender, ¿verdad?, cuáles son las marcas que están repuntando, que se mencionan en las noticias, ¿no? No porque accedemos a una base de datos privada de la policía, sino para entender cuáles son las marcas, cuáles son las condiciones, cuáles son los colores de autos que están buscando, para determinar los riesgos que puede tener una marca, ¿no? En este sentido. Oye, y en ese caso, ¿tú has sentido que la influencia de la información para la marca ha sido notoria y que ha podido cambiar la estrategia? O sea, a Usando el veces, social listening, ¿te refieres? sí, sí. ¿Cómo has visto esa parte de las marcas? Porque a veces tienen una idea, pero no Sí, se fíjate que contradicen. claro, uno de los errores, y complementando la pregunta anterior, uno de los errores en el cual las marcas o las agencias se han llevado a cabo al utilizar social listening es que luego de tener la información no saben qué hacer con ella. Ah, Y ok. eso es como, justamente, es como conocer todo la información, pero no saber qué hacer con ella. Entonces, no implementar, utilizar la estrategia de social listening y no tomar acciones en este sentido para convertirlo en algo accionable y algo de estrategia para tu marca, es como que si estuvieras invirtiendo en una información
que no la estás usando. Entonces, casos de éxito tenemos varios. Por ejemplo, quiero mencionar Riocar, es de Brasil, de Río de Janeiro, que son las tarjetas de transporte público, que ellos, conjunto con una agencia de marketing, utilizando Voz Monitor, se dieron cuenta que en un análisis constante de social listening y de entendimiento de lo que puede estar pasando, se dieron cuenta que una de las menciones o justamente las menciones que estaban teniendo de uso de su tarjeta era como souvenir. ¿Para quiénes? Para turistas que iban a la ciudad de Río de Janeiro a asistir a algún concierto, algún festival de música, por ejemplo, y que se llevaban diversos recuerdos, entre ellos de la ciudad, ¿no? Entre esos la tarjeta Riocar, que era una tarjeta común para todas las personas que viven en Río de Janeiro y compran su tarjeta de transporte. Wow. Ahora, esto lo determinó el social listening, poder determinar, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa? O sea, de repente nos están mencionando mucho, hay un pico, por ejemplo, de conversación positiva, mencionándonos, estoy viendo que nos están utilizando de recuerdo, de souvenir. Entonces, ellos con esta información convirtieron en algo accionable, ¿verdad? En este sentido, entender, por ejemplo, o generar una tarjeta coleccionable, Riocar, con cultura pop. En este sentido, una tarjeta con un diseño mucho más bonito, también sacaron llavero, sacaron otros productos adicionales. Como merchandising. Exactamente, pero ¿qué sucede? Igual esta tarjeta era vendida, obviamente, es la tarjeta que venden normalmente, pero en este caso va a ser coleccionable. ¿Para qué momento? Venía un festival de música pop en ese momento, muy famoso, que iba a estar también Lady Gaga, en este sentido, entonces agotaron la venta de las tarjetas en menos de 2 días. Además de esto, hicieron un análisis del share of voice de ese concierto, de ese festival de música, y pudieron darse cuenta que tenían la misma cantidad de menciones, ¿verdad?, relacionado con el concierto, pero justamente con la cultura pop, como souvenir, igual que las marcas patrocinadoras del evento, que era un 2%, que parece mínimo, pero la verdad que un 2% para un concierto donde ni siquiera fuiste patrocinador es bastante, sí. Y en las marcas patrocinadoras también llegaron a ese 2%. Entonces lo que hicieron fue convertir unas señales que estaban viendo, ¿verdad?, en algo accionable para aplicarlo dentro de su estrategia. Oye, pero qué genial ese. Sería buenísimo poderlo compartir acá. O sea, tener el Sí. caso y poderlo compartir, porque la verdad es que eso Totalmente. o sea, no tiene relación a veces. A veces uno piensa que eso no tiene relación, a eso es lo que voy. Y de Sí. repente con esta investigación uno se da cuenta que funciona. Claro, sí, es que con casos prácticos de marcas que han logrado obviamente convertir el social listening en una estrategia, realmente es que cómo podemos palparlo, por decirlo así. Yo tengo el caso documentado en el blog, así que yo te lo puedo compartir allí, Chévere, Mauricio. sí, Sí. sería buenísimo poderlo revisar, porque esas son cosas que, a mi entender, muchas veces nos falta a todos en general. Tener la información y no saber qué hacer. Entonces entra en esa transformación de que, entonces, ¿para qué pedí esto? O sea, me da como un error Sí. más atrás de decirte, ¿y cuál fue el objetivo de sacar esta información? ¿Iba a ser algo accionable? ¿Cuál era esa conversación? O sea, me imagino que había un brief, me estoy inventando, no sé. Sí, no, en este caso, fíjate que muchas veces las marcas contratan la plataforma es para ver la reputación de su marca, sobre todo cuando tienen crisis. Pero en este caso, Riocar puede ser por ser un medio de transporte, o sea, una solución para un medio de transporte, posiblemente puedan tener crisis eventualmente. Pero fueron mucho más allá de la crisis. Bueno, en la crisis yo puedo tomar acción, bien sea, por ejemplo, no hay suficientes tarjetas para comprar. Oye, eso es un problema porque las personas no pueden pagar, no pueden trasladarse en el medio de transporte. O si de repente hay algún bloqueo de tarjeta, esas son cosas operativas que se pueden solucionar, ¿no? Pero en este caso hicieron una escucha mucho más profunda para poder, dentro del análisis que están teniendo, ver que habían otras personas que eran turistas que estaban utilizando su tarjeta y con un fin de, bueno, trasladarse al concierto, del hotel al concierto, por ejemplo, pero además de eso me lo llevo de souvenir. Entonces lo que hicieron fue aprovechar el mercado, justamente, Claro. la oportunidad. Oye, y eso, ahí entra la pregunta. El social listening me da a mí la oportunidad de reaccionar, obvio, y también para construir marca.
Sí, bueno, totalmente. Es parte, va a ser un proceso justamente, todo depende desde qué punto partes, ¿no? Puedes partir de hacer un análisis, por ejemplo, previo a entrar a un mercado. Por ejemplo, darte cuenta que a lo mejor las personas están mencionando, esto lo digo por un caso Sí, que no tuve pasa hace nada. tiempo, justamente determinar, por ejemplo, que las personas se estaban quejando de que no encontraban en Santiago de Chile fajas, o sea, las fajas que utilizan las mujeres, Ujú. bueno, también hombres, porque Hombre, ahora hay sí, de sí, todo, ¿sí? todo ahorita sí. Las fajas en este sentido de buena calidad. No había, no había. Y vieron un mercado justamente colombiano de que podían traer las fajas colombianas al mercado de Chile en este sentido. Entonces ves una oportunidad, pues las fajas colombianas son muy reconocidas a nivel mundial, pero se dieron cuenta que en Chile había una necesidad que satisfacer. Desde allí, desde partir desde ese momento a poder aperturar un mercado. Ahora, si ya yo tengo una marca y ya la marca está andando y no estoy teniendo los resultados, ¿qué pasa? Posiblemente estoy atrás. Estoy atrás y estoy llegando tarde a justamente a poder conectar con mi audiencia, a poder entender, por ejemplo, cuáles son las necesidades que está teniendo mi consumidor, cómo cubrir estas necesidades. Entonces, obviamente sí, me ayuda justamente a crear nuevos productos. Oye, ¿Puedo pero, colocar otro caso? ¿Puedo claro, colocar otro caso? sí, dale, dale. Sí, está, por ejemplo, Alpina, de Colombia, con un video que se hizo viral hace varios años, hace como 3 años aproximadamente, se hizo viral un video de alguien, bueno, no sé si llegaste, has conocido estos productos de Alpinito, Alpinito, que es como una especie de yogur, pero no es yogur, es como queso, algo así, que Ya. utilizan los colombianos. Entonces, es chiquito, viene siempre un envase chiquito, se llama Alpinito, y hubo un video de alguien expresando de que quería un alpilitro, es decir, yo quiero Ah, uno como ya. este, pero La más versión más grande. grande. Sí, entonces alguien que se atrevió a generar un video hablando de esto en TikTok, pero este video alcanzó una popularidad en menos de 48 horas, en el cual generó una cantidad de comentarios, que si la marca no hace social listening no se entera. La marca lo que hizo fue entender la necesidad que está teniendo el consumidor, que no solo era alguien aislado, es que todo el mundo estaba de acuerdo con eso. No tuvo que hacer una investigación, un focus group, sino que hizo social listening. En la marca en menos de 3 días creó una etiqueta, hizo una preventa, todavía no tenía los permisos, obviamente, para sacar el producto, pero hizo esto, accionó referente a algo que fue viral, que empezó con una crítica a la marca, pero realmente fue una oportunidad para la marca y creó un nuevo producto para el mercado. Oye, eso es genial, ¿eh? O sea, no solamente... Creo que la decisión está en, más allá de tener la inversión, de estar un poco más seguro en que lo que yo voy a hacer va a funcionar. Creo que va por ahí, ¿verdad? Sí, exactamente. Que el Porque, presupuesto que vas a invertir realmente puede ganar en este sentido en vez de perder en la sí, porque, estrategia. bueno, en contexto general, la mayoría de los emprendimientos se inician así, sacan el producto y mira tú si funciona. Eh, pero cuando, claro, hay una estructura más grande, tienes una inversión presupuestaria mucho más grande y tienes esa posibilidad, porque el de la calle, el que está tratando de vender su producto, se le hace muy difícil hacer ese tipo de inversión. Eso es real, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Sobre No todo todos. sobre todo por el mercado, porque quizás una cosa es hablar de zapatos, que puede ser un mercado así, a quizás hablar de bebidas, que puede ser un mercado mucho más grande. Ah, esa relación la podemos dar. Sí, la verdad que es complejo. Por ejemplo, una marca muchas veces, obviamente, primero se enfocan en el presupuesto en general, su Sí, producto, en sí, toda la correcto. estrategia, en cómo lo voy a distribuir. Y el social listening lo dejan para cuando ya la marca ya está en el mercado, como que cuando sea más grande quizás hago el análisis. Pero la verdad es que se puede partir desde mucho antes, ¿sí? Justamente Y eso es lo que discúlpame, justo ahí quería tocar. Una empresa pequeña podría aplicar el social listening. claro, sí, hay plataformas que tienen planes adaptados de acuerdo al volumen que yo voy a analizar. Entonces, no es lo mismo, como me habías comentado, analizar una marca quizás de zapatos, puede ser, o la industria, por ejemplo, de la faja, que quizás no todo el mundo está hablando de eso, ¿verdad? Que analizar, por ejemplo, un mercado mucho más grande, como de servicio al cliente o de telefonía o telecomunicaciones.
puedes adaptar obviamente el análisis a eso y el presupuesto va a ser mucho más acotado que un análisis grande que pueda hacer una empresa más grande. Claro. En este caso, como lo dijiste, la faja, Sí, la bebida esta, que bueno, generó, pero es porque alguien inició una conversación y ellos estaban escuchando. Eso es lo más sí, importante. exactamente, sí. Oye, entonces, bueno, al final del día, el social listening es una investigación tradicional en la cual está abierta para todo el público, entre comillas, y que se puede adaptar de acuerdo al segmento que ellos encuentren. Mientras más especializado sería, me imagino que es un poco más difícil encontrar la información. Sí, mientras más especializado posiblemente puedas encontrar información o posiblemente no, a lo mejor no es el lugar. Por ejemplo, en el sector B2B, todo depende del objetivo de tu monitorización. A lo mejor no consigues un volumen grande, pero con la información que colectaste puedes generar un análisis. En el sector B2C, cómo analizar al consumidor en general, que son los que están presentes en las redes sociales, generando comentarios, opiniones, entre otras cosas, y contenido también, allí puedes generar un análisis mucho más Mucho grande, más ¿no? amplio. Sí. Por ejemplo, en el caso que tú tienes experiencia, sacan el análisis y de ahí, ¿qué ocurre? Hay una conversación directa con el cliente, hay una agencia de por medio. ¿Cuál es el approach ahí cuando sacan ese tipo de información? Claro, bueno, la plataforma Voz Monitor la verdad es que es una plataforma SaaS, o sea, cualquier marca o agencia pudiera Ajá. contratar directamente la herramienta y es dueña como tal de ella. Se les capacita para Ah, ok. utilizarla, para sacar los datos, los informes, los dashboards y tiene el equipo de customer que los apoya en poder, bueno, tienes una duda, quieres obtener algún informe que no estás logrando sacar, o sea, cuéntame en qué te puedo ayudar para asistirte. Y también, bueno, con la inteligencia artificial tienes análisis automatizado. Entonces, puedes recibir en el mail un informe completo de lo que se analizó en ese social listening que estás haciendo. Hay empresas, depende de la marca, pueden tenerlo diario, porque necesitan tenerlo diario porque el volumen es muy grande, Claro. o puedo estar pendiente de las oportunidades diarias, semanal, mensual, quincenal, como desees. Y el reporte también, los dashboards, puedes tenerlo en tiempo real. En tiempo real puedes saber cómo está el comportamiento en este momento, ¿no? Y para poder detectar estas señales que luego vas a poder generar, obviamente la vas a poder interpretar para poder generar las estrategias. O sea, al final es una herramienta personalizada que la persona recibe la información y ahí entraría el criterio de la persona para poder compartirla, entre comillas, con el cliente o dentro de la misma empresa, ¿correcto? Claro, sí, sí, Ok, o dentro ok. de la misma empresa, en Sí, tiempo porque, real, es lo que se busca, ¿no? Que, o sea, muchas veces el análisis tú lo puedes hacer histórico, todo ajá, depende del objetivo que estés haciendo, pero también lo puedes tener en tiempo real. Entonces tú en tiempo real puedes ver qué es lo que puede estar pasando e ir ajustando las estrategias en tiempo real preciso para poder. y al final también puedo ser específico porque me acuerdo que lo dijiste al principio, temas por campaña, ¿verdad? Yo saqué una campaña de branding, por así decirlo, y quisiera ver qué es lo que están diciendo. Eso también recolecta, ¿verdad? Sí, claro, en tiempo real. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo obtengo a través de mi marca dentro del medio digital versus a lo que yo podría obtener con ustedes? Porque al final estoy dentro del medio, pongo buscar y me saldrá lo que Dios quiera. Pero acá, Claro. ¿qué es cuál es la diferencia ahí? Sí me gustaría que lo detallaras porque quizás muchas personas no entienden el contexto para qué sirve y cómo funciona, y por eso es que te quisiera que me comentaras Claro. eso, pues, ¿no? No, Mauricio, muchas gracias igual por esa pregunta, porque la verdad es que es bastante interesante. No es lo mismo buscar, yo puedo entrar a Instagram y buscar, ¿verdad? Coloco, no sé, por ejemplo, cualquier marca, o sea, por ejemplo, Falabella, Ajá, busco y ya. Pero en este sentido, dentro de la plataforma, yo puedo colectar el post, ¿verdad? Si soy Falabella, también puedo analizar los comentarios que estoy teniendo, las menciones, los arrobas, sí, toda esa información, pero más allá de yo leerlas, porque yo las puedo leer, ¿verdad? Pero ajá, no las logro cuantificar.
Entonces yo cuando cuantifico, yo puedo entender qué es lo que puede estar pasando. Ah, las personas se están quejando que estoy teniendo problemas con pedido. Ah, pero estoy viendo que es el pedido de tal localidad o estoy viendo que es que no están recibiendo atención del call center. Entonces yo con el social listening puedo agrupar toda esta información, el masivo de las informaciones de todas las redes sociales, porque no solo va a ser Instagram, también puedo ver qué está pasando en Facebook, en TikTok, en X, incluso si la marca no tiene perfiles en X, va a colectar si hay alguien diciendo algo allí. También noticias, qué está pasando en las noticias. Entonces tengo muchas fuentes que al momento de generar un informe de forma manual, puedo tardar muchas horas o días o semanas o ¿Qué al era lo que final se no voy a hacía saber si... antes? ¿Qué era lo que se hacía antes? Porque me Claro, acuerdo exacto. yo, bolita, palito, estar anotando cuántos Sí, comentarios, qué es lo que me decían, porque obvio, no habían estas herramientas. Milagro, te agradezco bastante por tu tiempo, por esta oportunidad. Realmente mi intención siempre es poder rescatar las cosas positivas que salen y obviamente también las cosas negativas para que la gente escuche y tenga experiencia de eso. Antes de finalizar, me gustaría tu reflexión acerca de esto. Al final el social listening sí es una herramienta, pero tenemos que saberla, como quien dice, administrar para poder sacar mejores resultados. sí, bueno, mi reflexión la verdad es que tiene que ver con las marcas. Es decir, ya los datos están, como comentaste hace ratico, Mauricio, los datos están. Lo que tenemos que hacer es quién los entiende mejor o quién los entiende antes en este sentido. Entonces, cada vez el mercado es mucho más competitivo, demanda un poco más de velocidad. Entonces, en este sentido, el social listening lo que hace es automatizarme ese análisis mucho más rápido. Ok, chicos. Bueno, ya saben, Milagro trabaja en Voz Monitor, así que si pueden, visiten la página. Igual les voy a dejar aquí en los comentarios la información para que puedan acceder a este tipo de herramientas, que así como todos vamos aprendiendo y también gestionando y aplicando en nuestro día a día, pues, ¿no? Sí, muchas gracias Mauricio por la oportunidad de la entrevista y bueno, un placer a todas las personas que nos están escuchando. Listo. Y muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Por favor, me pueden seguir en mis redes sociales de Brandec o de Mauricio Arboleda. También nos pueden escribir a mauricio@hablemosdemarcas.com. Y sobre todo, nunca dejen de innovar. Nos vemos.